El canal del Congreso presenta. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la publicación Mujeres en el Senado de la República en el marco del Día Internacional de la Mujer. La publicación que les presentamos tiene como objetivo visibilizar el trabajo legislativo en la primera legislatura paritaria en México. A continuación escucharemos el mensaje del senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Me encuentro aquí en una gran institución de la República, el Senado, donde honramos el trabajo permanente de las mujeres que han hecho historia, de las mujeres que han acompañado en la gran República Mexicana desde la independencia, desde la Reforma, desde la Revolución Mexicana. Hoy el Senado de la República tiene a mujeres destacadas, lideresas, que han participado en partidos políticos, han sido candidatas a la presidencia de la República, muchas de ellas gobernadoras, alcaldesas, diputadas federales y puestos de elección popular que el pueblo les ha conferido. Las mujeres representan la voz de las niñas, la voz de la diversidad, la voz de la injusticia en el Senado de la República. Por eso no es casual que seamos una legislatura donde las mujeres a nivel constitucional tienen una gran participación. Mi reconocimiento para ellas, para todas las que integran el Senado, de los diferentes grupos parlamentarios, pero particularmente quiero hacer un reconocimiento a una mujer destacada, a una gran tabasqueña. Ha participado en la vida política de este país y evidentemente de su estado, pero que al frente de la mesa directiva hizo un trabajo impecable, extraordinario y con un gran sentido de responsabilidad nacional. Mis deseos para ella es que siga conquistando más corazones, a más mujeres para que se involucren en la vida pública. Abrazo fraternal a la senadora Mónica Fernández. Agradecemos el mensaje del senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva. Visibilizar a las mujeres es y ha sido una prioridad para la senadora Mónica Fernández Balboa, autora de la obra que hoy les presentamos. Escuchemos su mensaje. Hace un año, como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, estábamos viviendo un momento sin precedentes en la vida de México. Por primera vez en nuestra historia se dio la paridad en el Congreso de la Unión y sus dos cámaras, la de diputados y senadores, estaban presididas al mismo tiempo por mujeres. Pero, ¿por qué esto es tan importante y tan celebrado? ¿Qué significa que las mujeres estemos accediendo a espacios antes impensables para nosotras? ¿Por qué es bueno que haya mujeres en el Senado? Con esta premisa y con el apoyo de las áreas parlamentarias y de género de esta Cámara, me di a la tarea de hacer un análisis del trabajo legislativo de las mujeres, por las mujeres y para las mujeres, entendiendo como el trabajo por las niñas, niños, adolescentes, grupos vulnerables, derechos, protección, salud, educación, igualdad, economía y justicia, entre otros. Y con mucha alegría confirmé una vez más esta frase de la señora Bachelet que hago mía: cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y desde este Congreso con paridad de género, estamos cambiando la vida de las mujeres. La búsqueda tenaz e incansable de esta premisa sencilla, pero que es verdaderamente revolucionaria, fue lo que hizo posible la existencia de la primera legislatura de la paridad, conformada por mujeres diversas, mujeres valiosas, mujeres con conciencia de género, que hoy somos parte fundamental del Senado. Representar
y mostrar la capacidad transformadora de las mujeres en los espacios legislativos y en el servicio público nos da la oportunidad de mostrar un México más igualitario y más justo. El reto no ha sido fácil. Las mujeres que estamos somos el resultado de un proceso histórico de lucha de los movimientos feministas. Somos el resultado tangible de voces, de marchas, de puños cerrados y alzados. Somos el resultado del valor y el sueño transformador de muchas. Gracias a esta nueva arquitectura, hemos alcanzado conquistas que antes parecían impensables. Hoy, la paridad de género es uno de los principios de conformación del Estado mexicano y también es un derecho. La violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia política, se encuentra tipificada en la ley, lo mismo que el feminicidio y el acoso sexual. Los problemas siguen existiendo, pero estas conductas ahora son concebidas como problemas públicos. Hay mucho trabajo que me llevaría mucho tiempo mencionar. Pero basta decir que en los 2 primeros años de la 64ª legislatura, el 52% de las iniciativas aprobadas fueron presentadas por mujeres. Lo mismo ha pasado con la aprobación de los puntos de acuerdo, en los que también el 52% fueron propuestos por mujeres. Todo en diversas materias que buscan desde todos los ámbitos la igualdad sustantiva. Hay que señalar que la obra que hoy presentamos ante ustedes fue diseñada y elaborada para mostrar lo que hay detrás de cada una de las mujeres senadoras que integramos la 64 legislatura, pero también de las mujeres que hacen posible técnica, operativa y administrativamente el funcionamiento de la Cámara de Senadores, ya que también por primera vez en la historia del Senado, a partir del segundo año de esta legislatura, las mujeres en puestos directivos representaron el 50%, cuando en legislaturas anteriores el promedio era apenas del 14%. Así, logramos tener titulares mujeres en las direcciones jurídicas, tesorería, transparencia, SECAF, el Instituto Belisario Domínguez, el Instituto Gilberto Bosques, el Archivo Histórico, en el sindicato, en la atención a senadores y, por supuesto, en la Unidad de Igualdad de Género, entre otras áreas. A mis compañeras senadoras, mi respeto, admiración, reconocimiento a sus iniciativas, a su dedicación, a su insistencialismo y compromiso para lograr los cambios y el trabajo legislativo necesario en la búsqueda de la igualdad para todas y todos. Mi agradecimiento también por haber plasmado en este libro su sentir, sus expectativas, sus retos y la visión de la importancia de su trabajo, con lo que nos dejan un ejemplo excelente de lo que puede ser y hacer una mujer. Quiero hacer una mención especial para todos los compañeros de este Senado, ya que en la mayoría de las veces hemos encontrado su solidaridad y coincidencia en las causas de las mujeres y han antepuesto su compromiso por la igualdad de derechos y oportunidades y por la justicia para todas y todos. En este sentido, el acompañamiento para formular este trabajo, así como el respeto, compañerismo y colaboración del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, a mi trabajo al frente de la presidencia de la mesa directiva, han sido invaluables, pues reconozco en él su compromiso con el desarrollo, el respeto y el empoderamiento de las mujeres en todos los sentidos. Si bien este libro recoge el trabajo parlamentario de los primeros años de esta legislatura, la pandemia del COVID nos impidió presentarlo en los meses pasados. Por ello, agradezco al presidente de la mesa directiva del Senado, al senador Eduardo Ramírez, que nos permita hacerlo este 1 de marzo en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y como todo pasa por algo, creo que es el momento idóneo porque he tenido el privilegio de conjuntar a 3 mujeres excepcionales, amigas de lujo, diría yo, que me harán el favor de presentar este libro,
y a las que desde este momento les manifiesto mi agradecimiento por su gentileza y mi admiración y respeto de siempre. Me refiero a la primer mujer secretaria de Gobernación en el Poder Ejecutivo, la ministra y senadora Olga Sánchez Cordero. La primer mujer gobernadora de Yucatán, con una gran trayectoria legislativa y presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Dulce María Sauri Riancho. Y la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación y primer mujer presidenta de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, la ministra Yasmín Esquivel Moza. La idea de publicar una memoria institucional de la legislatura de la paridad durante mi gestión como presidenta de la mesa directiva surgió ante la necesidad de dar voz y hablar a la luz de nuestras propias experiencias y desde las muchas resistencias que hemos tenido como senadoras de la República. Hay desafortunadamente aún diversos mitos desde la concepción machista y misógina en torno a la participación política de las mujeres que cuestionan nuestra capacidad y nuestro liderazgo para impulsar acciones a favor del Estado mexicano. Son solo algunas, pero en esta ocasión las mujeres llegamos para quedarnos. La política nacional ha dejado de ser el monopolio de los hombres para ser ahora lo que debió haber sido desde el principio, el espacio de encuentro, diálogo y construcción de acuerdos sin distinciones de sexo ni género, en el que se busca el bien común de las personas desde posiciones políticas horizontales y verticales en la deliberación y toma de decisiones. La legislatura de la paridad ha marcado varios hitos. Esta Cámara está representada por 63 senadoras de 128 legisladores. En mi gestión, la mesa directiva estuvo conformada por 9 mujeres de 12 integrantes, lo que representa el 75%. Es importante destacar que la presencia de las mujeres en el Senado de la República no satisface solo demandas de igualdad. Llegamos porque somos capaces, porque podemos, porque estamos comprometidas y porque queremos ampliar las oportunidades y abrir brecha a futuras generaciones de mujeres y niñas. Y todo esto ha sido posible gracias al respaldo de mis compañeras y compañeros legisladores, así como de las y los colaboradores de todas las áreas administrativas, desde el personal más modesto hasta las personas titulares de área. Cada testimonio que aquí se presenta recoge la experiencia y visión de sus protagonistas. En lo personal, ser la primera presidenta de la mesa directiva del Senado mexicano en este siglo significó el mayor honor en mi trayectoria pública, pero el verdadero significado de este nombramiento es el reconocimiento que representa para las generaciones de mujeres que han luchado por la democracia y la igualdad en este país. Que sea para el bien de todas. Gracias.
esta presentación nos acompañan 3 mujeres valiosas que han transformado nuestro país. La primera de ellas es la doctora Olga Sánchez Cordero, quien fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación y también la primera mujer notaria en la Ciudad de México. Escuchemos sus palabras. Saludo a mis compañeras y a mis compañeros senadores de la República y a todos quienes nos acompañan en la presentación de este libro, de este magnífico libro, Mujeres en el Senado de la República. Me da mucho gusto transmitirles este mensaje a días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y los últimos años que me han hecho pensar que mentiría si les dijera que ser mujer en la política es sencillo y ha sido sencillo para mí. Las diferencias por el género comienzan desde nuestra infancia, desde que somos niñas y niños, desde que nos enseñan cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestro deber. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Los niños y las niñas se cuestionan esto, pero ya en la vida adulta muchos damos por hecho que así debe ser y así debió haber sido siempre. Se normalizan los roles de género. Las mujeres que estamos aquí hemos decidido y hemos tenido la posibilidad de no aceptar y de tomar acción, transformando la realidad a una en la que no se nos excluyera, no se nos rechazara o no se nos minimizara. Seguramente no ha sido sencillo para ninguna de ustedes. Hace apenas algunos años, la desigualdad entre hombres y mujeres comenzó a hacerse visible. Se comenzó a hablar de ella en distintos ámbitos. La violencia y la discriminación de género empezaron a posicionarse en las agendas. Sin embargo, y de manera paradójica, al mismo tiempo se invisibilizaban la violencia y sus efectos. Con el paso del tiempo, se hizo de la lucha por la paridad de género un falso enfrentamiento entre hombres y mujeres. En realidad, la paridad de género significa una oportunidad de crecimiento para la construcción de un mejor país y de un mejor mundo. Mientras leía este libro de las mujeres, en el Senado de la República, notaba en la individualidad de las historias de cada una de ustedes, mis compañeras, tanto en el Senado como en la lucha feminista, un sentimiento común entre nosotras. Ese sentimiento de no ser suficientemente capaces, de no tener que trabajar el doble y que a pesar de ello, al final del día, se continúa dudando de nuestras capacidades. El sentimiento de estar constantemente en el ojo público, de ser cuestionadas por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestra manera de pensar y de ser. El sentimiento de que se nos juzgue más por cómo vestimos, por cómo nos maquillamos y en general por nuestra imagen que por nuestras acciones y por nuestros hechos. Y por qué no decirlo, por nuestros éxitos. Me di cuenta de que a pesar de que todas tenemos historias distintas,
en el relato de nuestras vidas hay una lucha presente que compartimos. La lucha por resignificar la capacidad transformadora de las mujeres y de abrir nuevos espacios de oportunidad para el empoderamiento de muchas otras. Las mujeres estamos aquí porque somos capaces, porque podemos, porque estamos comprometidas, porque queremos transformar a México y porque queremos ampliar las oportunidades para las generaciones que vienen detrás de nosotras. Las historias de cada una de las 63 senadoras, que son mis compañeras, que son mis amigas, relatan las diversas resistencias que enfrentamos cotidianamente como mujeres. Hablan del fervor por no desistir. Narran la constancia en violencia política de género, pero sobre todo contienen el deseo de no ser, de no estar, sino de participar y de verdaderamente incidir en la transformación hacia entornos incluyentes y positivos. La paridad de género en el Senado de la República ha sido un excelente paso. Sin embargo, para que la paridad represente un verdadero impacto en la vida de las mujeres, aún falta mucho trabajo de fondo. Menos que de forma, por cierto. Continuemos llevando la paridad a las calles, con acciones, con políticas públicas. Saquémosla de los libros y de las leyes. La lucha por los derechos de las mujeres debe librarse de manera contundente, en territorio, en las calles. Uno de los mayores retos que enfrentamos es hacer que cada mexicana conozca y pueda ejercer sus derechos de la mejor forma posible. Las leyes sí deben impulsar la transformación al abrir y ampliar los caminos de lo que es posible. Estoy segura de que todas mis compañeras senadoras, a pesar de nuestras diferencias, compartimos la misma lucha que busca que día tras día se sigan sumando triunfos para construir un mundo igualitario. Sobre todo, estoy segura de que en esta lucha no nos vamos a rendir. Yo me abrí camino gracias a miles de mujeres que lo hicieron antes que yo. Y hoy es mi deber continuar abriendo más caminos posibles para que cada día más mujeres puedan recorrerlos. Ser la primera es una gran responsabilidad para que sigan muchas atrás. Quiero inspirar a las nuevas generaciones para que se atrevan a soñar, para que se atrevan a desear y vean como algo posible entrar a lugares donde a mí me dijeron que no se podía y que estaba prohibido. Para lograr este anhelo, necesitamos que más mujeres lleguen al poder. Y con el poder y en el poder. Necesitamos incluir las perspectivas, las miradas y las experiencias de todas las personas sin importar su género, su condición socioeconómica, su origen étnico o su ideología. Pero necesitamos con urgencia incorporar lo femenino al mundo. Estoy convencida de que podemos transformar a México y sobre todo estoy segura de que ya lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Felicito a las feministas del pasado, pero de hoy y del mañana, por este triunfo que representa contar con un Senado de la República paritario. Así como estas historias,
escribamos más y mejores, con el tintero de la justicia, de la igualdad y de la equidad. Muchas felicidades, muchas gracias, querida Mónica Fernández, y a todas ustedes por esta gran oportunidad. Agradecemos las palabras de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Por primera vez en la historia, el Pleno de la Cámara Alta está representado desde la paridad de género. En el segundo año de ejercicio de la 64ª legislatura, la mesa directiva se ha conformado por 12 integrantes, 9 de ellas mujeres. Esto es que de 128 integrantes, 63 son mujeres y 65 hombres. Es decir, el 49% del Pleno está conformado por el género femenino, 27 del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, 14 de Acción Nacional, 7 del Revolucionario Institucional, 3 de Movimiento Ciudadano, 4 PVEM, 4 del Trabajo y 4 de Encuentro Social. Esta paridad también se ha visto reflejada al frente de las comisiones, ocupando el cargo de sus presidencias, ya que de 46 comisiones ordinarias existentes, 21 son presididas por senadoras. Este ejercicio de paridad de género es un reflejo de la representación que ocupan las mujeres en el territorio nacional. Como muestra de ello, al interior del Senado de la República, en sus áreas administrativas la ocupación de puestos por mujeres ha incrementado en un 36%. El papel de las mujeres en el poder legislativo ha sido fundamental y ha impulsado diversas políticas para regular y mejorar la legislación con una perspectiva de género. El 52% de las iniciativas que se han presentado ante el Pleno han sido suscritas por las senadoras de los diversos grupos parlamentarios, es decir, más de la mitad de los asuntos presentados en tribuna. El resultado de estos hechos ha permitido impulsar reformas que benefician la paridad de género dentro de la sociedad. Gracias a los trabajos de este periodo, ahora, las mujeres ocupan el 50% de cargos públicos en los 3 niveles de gobierno. Otro logro fue brindar protección y seguridad a las personas trabajadoras del hogar. El trabajo realizado por senadoras y senadores de la 64ª legislatura ha motivado reformas que garantizan la seguridad social de niñas, adolescentes y mujeres, destacando las materias de acceso a la justicia, aprobación de protocolos para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, creación de una comisión especial para dar seguimiento a feminicidios en niñas y adolescentes, creación de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, que exhorta a los gobiernos locales a instrumentar acciones que garanticen una vida libre de violencia, aprobación del decreto que expide la Ley de Amnistía, a favor de madres y familiares que hayan auxiliado la interrupción del embarazo. Asimismo, se han impulsado las causas sociales a favor de quienes más lo necesitan, reformando la Constitución para brindar servicios gratuitos de salud a quienes no cuentan con seguridad social, la expedición de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que impulsa el reconocimiento y desarrollo integral de las mujeres indígenas y afromexicanas, para erradicar cualquier tipo de discriminación, legislar para erradicar la violencia, prohibir el castigo corporal y atender la prevención del suicidio fue parte fundamental de legisladoras y legisladores, particularmente tratándose de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Se estableció desde la legislación emitir medidas de salud emocional a través de la creación de un Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio. Y a causa de la pandemia global por la COVID-19, se emitieron lineamientos para salvaguardar la salud e integridad de mujeres. Estos son parte de los logros obtenidos en el segundo año de ejercicio de la legislatura de la paridad de género. Resultados que repercuten en la integridad y desarrollo de las mujeres del territorio nacional e impulsan las políticas públicas que garantizan una vida digna para todas y todos los mexicanos. Un congreso paritario es muestra del avance en la igualdad sustantiva en un país. En esta ocasión nos acompaña la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados y quien fue también la primera gobernadora en nuestro país por el estado de Yucatán. Escuchemos sus palabras. Me da mucho gusto
como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en esta 64ª legislatura, en su tercer año, participar en la presentación de este libro, Las mujeres en el Senado, la paridad en el Senado. Decidí comenzar esta participación usando este cubrebocas porque es el símbolo, es el signo de estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. Tiempos singulares, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino también porque la paridad establecida como principio en la Constitución en 2014 y plasmada en la realidad de las postulaciones en los procesos electorales de 2018, se ha traducido en la mayor participación femenina en la historia legislativa de México. Comienzo señalando que esta iniciativa de elaborar este libro por parte de la senadora Mónica Fernández Balboa es un apunte relevante a la historia y a la memoria colectiva respecto a la participación de las mujeres en el Poder Legislativo y significativamente en el Senado de la República. Partimos de una actualidad en la que de 128 senadores existen 63 mujeres senadoras. No puedo menos que hacer memoria y pensar en que en el viejo Palacio de Xicoténcatl, recinto de la Cámara de Senadores hasta hace muy poco tiempo, cruzó apenas la figura femenina de las dos primeras senadoras que en 1964 fueron electas. María Lavalle Urbina, que por cierto también fue la primera mujer que presidió la Cámara de Senadores por un mes, como era antes, y desde luego Alicia Arellano Tapia. Campeche y Sonora compartieron el honor de ser las primeras entidades con representación femenina en el Poder Legislativo Federal en el Senado de la República. Imagino también a Griselda Álvarez, electa en 1976, cruzando ella también ese patio donde, como señala en sus memorias, no había presencia femenina ni siquiera en sanitarios especiales para las mujeres. Era un mundo dominado por hombres. Griselda Álvarez, primera mujer electa como gobernadora en México en 1979. Y quiero recordar también a aquella legislatura que tuvo por primera vez a 6 mujeres senadoras propietarias. Me refiero a la que dio inicio en 1982 y más adelante, en 1988, que de 64 legisladores, 10 mujeres llegaron al Senado. Pero de esas 10 mujeres, una de las cuales era yo, 3 solamente fuimos electas para los 6 años y las 7 siguientes por los 3 años de rigor para poder desfasar el calendario electoral tal como se había ordenado en el cambio constitucional realizado en 1994. Quiero decir que cuando se incrementó el número de senadores de la República, no fue un incremento que se haya traducido en un mayor número de mujeres en el Senado. Hubo y fue necesario que cuando se plasmaron los 128 senadores y senadoras de la reforma constitucional que incrementó en ese número, fue cuando empezaron a haber mujeres
senadoras de lista nacional, además de las que resultaron electas de mayoría o de primera minoría. Ahí nos podemos encontrar por primera vez un incremento significativo, pero todavía muy lejano a la paridad 50-50, que era entonces considerada como una ambiciosa aspiración. Fui senadora por segunda ocasión en el año 2000. Y en ese año, como en periodos anteriores, el número de mujeres se veía incrementado por aquellas que, siendo suplentes, su propietario tenía ausencia absoluta, bien sea por su muerte o bien fuera porque iba a alguna promoción política en las gubernaturas de sus estados. Terminamos un número mucho mayor en 2006 de las que iniciamos. Recuerdo que éramos o arañábamos un ambicioso 23% del número de senadores. Pero tendría que venir la reforma constitucional impulsada por aquellas mujeres que, producto de la sentencia 12624, obligaron a los partidos políticos a postular el 40% de las candidaturas al Senado con mujeres. Este número, el máximo histórico hasta ese momento, fue el que logró establecer en la Constitución, en su artículo 41, el principio de paridad en las candidaturas. Y bajo ese principio, señalaba, se eligió en 2018 a la legislatura que ha tenido el mayor porcentaje. 2018, legislatura 64, 63 mujeres senadoras de 128, un porcentaje muy cercano al 50%, más del 49%. Mujeres que tienen también una gran participación en la presidencia de las comisiones ordinarias del Senado de la República. Mujeres que ahora, con licencia de su cargo de senadora, están en el gabinete del Ejecutivo Federal. Senadora con licencia, secretaria de Gobernación. Senadora con licencia, secretaria del Trabajo. Senadoras que están, como el caso de Mónica Fernández Balboa, rompiendo techos de cristal y siendo la primera presidenta del Senado de la República del siglo XXI. Mujer que al frente de la Comisión Permanente al inicio de la pandemia del COVID-19, supo impulsar las sesiones remotas que permitieron que este importante órgano del Poder Legislativo realizara sus tareas en el receso de verano pasado. Todo ello encontramos en este libro. Memoria histórica que abona a la causa de las mujeres de México. En el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, una gran revolución está sucediendo. La revolución de las mujeres, la revolución de los derechos con el ejercicio pleno en condiciones de igualdad para las mujeres de México. Muchas gracias. Agradecemos las palabras a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados. El día de hoy nos acompaña también la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos sus palabras. Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Senadora Mónica Fernández Balboa, autora del libro y anfitriona. Muy buenas tardes a todas y todos.
Agradezco la amable invitación que nos extendió la senadora Mónica Fernández Balboa para acompañarla en la presentación del libro Mujeres en el Senado de la República, la paridad en México 2020, que cristaliza su iniciativa de publicar una memoria institucional de la legislatura de la paridad, cuya mesa directiva atinadamente presidió durante el segundo año de ejercicio de la legislatura, convirtiéndose en la primera mujer en este siglo que ocupó este cargo. Es para mí un doble honor participar en la presentación de este libro, primero como mujer sabedora de los retos que nosotras nos significa alcanzar y ocupar una posición en las más altas esferas de decisión de nuestro país. Y segundo, tener la oportunidad de hacer patente y reconocer públicamente la labor de nuestras legisladoras de esta legislatura de la paridad que han llevado a cabo a favor de las mujeres, las niñas, los niños y las adolescentes, en particular de aquellos grupos más desfavorecidos. La memoria que tengo el privilegio de presentar va mucho más allá de conmemorar el hecho inédito de nuestra historia, de contar con vez primera en el Senado integrado prácticamente por una mitad de mujeres. Es el testimonio, de una obra de nuestras legisladoras, con la que cobra auténtico sentido la trascendencia de acoger el principio de paridad de género en nuestro texto constitucional. El principio de paridad, lejos de ser una cuota de género, constituye una medida definitiva que viene a replantear la concepción del poder político para concebirlo como un espacio compartido entre hombres y mujeres, como premisa del principio de igualdad que restituye el derecho de las mujeres a representar también los intereses de la nación. Así entendido, no limita sus alcances a la sola presencia de ellas en los espacios de la vida pública en nuestro país, trasciende a su participación activa a formar parte de las decisiones que involucran a la sociedad entera, mujeres y hombres. Esta memoria es así el testimonio de las mujeres que con auténtica convicción de su visión constitucional e histórica, con liderazgo, con acciones contundentes, dotan de contenido el principio de paridad de género al asumir la representación para ser la voz de la mitad de nuestra población, mujeres y niñas que demandan el reconocimiento de sus derechos y la posibilidad de su ejercicio eficaz. Hoy, nuestras legisladoras son las protagonistas del cambio que se genera en nuestro país al imprimir un nuevo rumbo al quehacer legislativo para hacer realidad los postulados constitucionales de igualdad y no discriminación. El camino hasta este punto no fue llano, estuvo lleno de obstáculos. De ello da cuenta el senador Ricardo Monreal Ávila en la parte introductoria del libro como una reseña que bajo el rubro de los derechos de las mujeres y su relevancia social nos remonta desde las primeras manifestaciones feministas en el mundo, destacando aquellas que se dieron en nuestro país a partir del siglo XIX, hasta llegar al presente, cuando por primera vez apunta la 64 legislatura del Senado de la República logra la paridad, es decir, el equilibrio de porcentaje de participación entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Un recuento en el que rememora aquel primer congreso feminista celebrado en Yucatán en 1916 y las figuras de las primeras mexicanas que accedieron a cargos de elección popular, la suma de aspiraciones e incipientes conquistas que apenas más de un siglo después comenzaron a cristalizarse. En esta memoria institucional queda impreso el ejercicio de esa representación que hoy ostenta la pluralidad de mujeres a las que, como apunta la senadora Mónica Fernández, concurren distintas ideologías, edades, visiones, que suman esfuerzos para aportar soluciones a los múltiples problemas de la sociedad, en la que prevalecen notorias desigualdades y todavía se enlazan grandes obstáculos para las mujeres. El recuento del impulso que ha dado el quehacer legislativo es verdaderamente notable y sería largo aquí enumerar. Tan solo permítanme citar algunos ejemplos. Desde el Senado de la República se promovió la reforma de paridad en todo, que abre a las mujeres los espacios de decisión en la vida pública de nuestro país. El reconocimiento constitucional a pueblos y comunidades afroamericanas, en materia de protección y seguridad a las personas trabajadoras del hogar,
y la ampliación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio para la protección de las mujeres frente a las peores formas de violencia en que son objeto. Así también, la aprobación de la reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género y la reforma a diversas leyes en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que establece que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los hombres, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. En esta reseña, no omito referir la reforma para y con al Poder Judicial de la Federación, que entre otros relevantes cambios, incorpora como principio de la carrera judicial el de paridad de género. A lo anterior, se añaden otras reformas que han promovido y que cursan actualmente alguna etapa en el proceso legislativo, entre otras múltiples acciones. Es más que evidente el impulso transformador que imprime la acción y visión de nuestras legisladoras. Nunca antes en nuestro país habíamos presenciado tantas reformas y de tal envergadura en favor de las mujeres, de las niñas, de los niños y de otros grupos desfavorecidos a quienes hoy se abre la puerta hacia una nueva realidad. Hoy nuestras leyes no solo atienden los problemas prioritarios que padecemos, también incorporan la perspectiva de género y un lenguaje que las visibiliza. Las leyes no son meros ordenamientos para regular las múltiples relaciones sociales, son también el reflejo ideal de la sociedad que pretendemos alcanzar y es la consecución de ese ideal el fin que se pone de manifiesto en el trabajo que han realizado las legisladoras que integran hoy el Congreso de la Unión. La memoria no solo deja constancia del enriquecedor trabajo legislativo del Senado, también de cómo ha permeado su composición paritaria hacia el interior, lo que nos pone de relieve de nueva cuenta el efecto desencadenante de la composición paritaria de la Cámara Alta que resalta la senadora Fernández Balboa en la presentación del libro. Con gran tino, el proyecto no se limitó al recuento de la labor legislativa que ha llevado a cabo la legislatura de la paridad. En una segunda parte nos ofrece la visión de las senadoras que la integran, así como los retos que enfrentaron en el ejercicio de sus funciones, la participación en la obra de cada una de ellas, tanto como de las mujeres que integran los órganos legislativos, técnicos y administrativos, nos presenta a las protagonistas de esta transformación que se da desde el Senado de la República y se proyecta a la nación entera. No ha sido solo llegar con todos los ímpetus de sus convicciones, sino llegar para trabajar, insertarse en un espacio en el que tradicionalmente había sido una minoría e imprimir una nueva mirada al quehacer legislativo. Esta memoria, en suma, nos da cuenta de la transformación que ha significado la primera legislatura de la paridad para nuestro país, sus frutos y sus protagonistas. Prueba de ello, el Diario de los Debates, que deja constancia histórica de la presencia de este grupo de 63 talentosas mujeres senadoras que se han destacado por esta causa. Sirva esta presentación para invitar a todas y todos a conocer la labor de nuestras legisladoras, su lucha, sus retos, no solo para valorar el trabajo extraordinario que han realizado, sino las verdaderas implicaciones de acoger el principio de paridad en todas las instancias de decisión y su trascendencia para nuestra sociedad, como en verdad no es una concesión a una exigencia del feminismo, sino el camino más recto para alcanzar una sociedad más justa, más igualitaria. Una felicitación a la senadora Mónica Fernández por esta memoria de una legislatura llamada a construir un hito en nuestra historia, no solo por su conformación, también sobre todo por la fructífera función que tanto usted como todas las senadoras han llevado a cabo. Mi sincero reconocimiento, muchas felicidades y muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje que tiene para ustedes el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y a quien agradecemos la elaboración de esta obra. ¿Qué tal? Agradezco mucho a las organizadoras que me permitan en este evento tan importante dirigir este mensaje. Es un mensaje espontáneo, breve, que intenta resaltar lo que aquí estamos
generando y también celebrando. Este es un libro que, gracias al empeño de Mónica Fernández, debo de decirlo así puntualmente, se logró con el patrocinio del Senado de la República. Las mujeres en el Senado de la República. Es una obra bien cuidada, es una obra bien hecha, es una obra que refleja el pensamiento de cada una de las senadoras que participan en esta histórica legislatura. Por eso me gustó mucho y quiero felicitarlos, porque por vez primera en la historia de México se tiene un Senado casi paritario, 49, 51, casi 50-50. Un hecho relevante, un hecho trascendente. Y esto que sucede en la actualidad ya no podrá tener otra composición. Va a tener la misma composición de equilibrio en un derecho constitucional que es la paridad. Por eso yo también escribo en el prólogo cómo en las luchas entre las pioneras de los derechos de la mujer, en los derechos universales y en la Declaración de Derechos Universales, en Francia, en Europa y en algunas otras latitudes, la mujer comenzaba hacia el siglo XVIII, en las postrimerías del siglo XVII, ya empezaban a generarse ideas y pensamientos de mujeres notables que se distinguían en un mundo de patriarcados, en un mundo donde la mujer no tenía posibilidades de ascender políticamente ni de ocupar espacio público alguno. Hoy ha cambiado el mundo y hoy la mujer está resuelta a ocupar los espacios que le corresponden. Y por eso me parece una obra extraordinaria esta que ahora presentamos. Aquí en el Senado yo reconozco que hay mujeres de mucho talento, en todos los partidos. Me parece que hay mujeres de ciencia, política, diplomática, hay mujeres con capacidad en la medicina, en la arquitectura, en las matemáticas, en la sociología, en el mundo de estos cambios que se están generando en todas partes. Por eso felicito a todas las convocantes. Este esfuerzo lo realizó todas las mujeres, escriben todas, se los recomiendo. Pero el empeño que le puso, repito, Mónica, es impresionante, porque también están las funcionarias del Senado, la tesorera, la directora jurídica de la unidad de transparencia, esta Lisa del propio instituto del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, la de soporte técnico, Cintia Murrieta, Patricia Nares, todas mujeres valiosas que nos ayudan a nuestro trabajo. Por eso me gustó mucho el libro. Y lo edita Miguel Ángel Porrúa también. Pero es una buena obra que debes de tener en tu biblioteca, debes de tener en tu casa, porque es un orgullo. Tu mujer, tu senadora, formes parte de esta histórica legislatura. Felicidades a las mujeres. Enhorabuena, me siento muy contento y complacido de tener tanto talento en el Senado de la República.
Agradecemos su mensaje al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en la presentación de esta obra, la cual está disponible de manera digital en la página del Senado de la República y en la página de Editorial Porrúa. Muchas gracias por su atención. El canal del Congreso presentó